chicos y chicas de toda Bolivia, mi nombre es Paola Escobar y soy miembro de la Liga STEAM y el día de hoy seré tu profe de física en esta clase que se llama Aplicaciones de la inducción electromagnética. Así que ve por un papel y un lápiz para hacer tus ejercicios y comencemos. En esta clase vamos a aprender de aplicaciones de inducción electromagnética. Vamos a aprender cómo funciona un generador eléctrico manual. El día de hoy vamos a aprender en qué sentido se genera la corriente eléctrica inducida, qué son los transformadores y qué es la síntesis de Maxwell. Recuerda que en anteriores clases habíamos visto que la inducción electromagnética se produce cuando un imán es introducido con una velocidad dentro de un aro envuelto en un alambre o una bobina. En esta bobina va a circular corriente eléctrica que, como puedes ver en la figura, puede circular en un sentido o en el otro, dependiendo de si el imán está entrando o está saliendo, es decir, dependiendo de la dirección del campo magnético. También recuerda que en la anterior clase habíamos visto que cuando tenemos un aro, es decir, un alambre en forma circular, nosotros podemos ver que se genera corriente eléctrica en un sentido o en el otro. También recuerda que habíamos quedado en que si circula corriente eléctrica en un sentido va a ser de un color y en el otro sentido de otro color. Si introducimos un imán dentro de este alambre, vamos a poder ver que se genera corriente eléctrica en un sentido y luego en otro. En un sentido cuando lo alejamos y en el otro sentido cuando acercamos este imán al alambre. Es decir, se genera corriente eléctrica solamente cuando el campo magnético esté en movimiento. No te olvides de estas cosas que nos van a servir mucho para esta clase. También recuerda la ley de Faraday. La ley de Faraday nos indicaba que la fuerza electromotriz, que es epsilon en esta ecuación, es menos n por el cambio de flujo magnético por el cambio del tiempo. La fuerza electromotriz está denotada por la letra epsilon, la variación del flujo por el delta phi, la variación del tiempo por delta t, el número de vueltas de nuestra bobina por n y tenemos un símbolo negativo, un signo negativo, que es justamente lo que vamos a estudiar el día de hoy. Ahora estudiemos qué es la ley de Lenz. La ley de Lenz nos explica cuando tenemos, por ejemplo, un circuito cerrado en forma de cuadrado, como puedes ver acá, tenemos un flujo variable, tenemos un campo magnético inicial, como se puede ver acá con flechas rojas, y tenemos un flujo magnético 1. Luego nosotros vamos incrementando este flujo magnético, es decir, lo vamos a hacer variable. Vamos a aumentar el flujo magnético a un B que es un poco más grande, como puedes ver. ¿En qué sentido recorrerá la corriente eléctrica en este circuito? Si nosotros utilizamos nuestra regla de la mano derecha, en el segundo circuito hacemos que la corriente eléctrica coincida con la letra I y la flecha amarilla, como puedes ver en la imagen, y hacemos coincidir nuestros dedos para que sigan la dirección del campo magnético, como puedes ver en la figura. Nosotros vamos a producir un campo magnético a causa de la circulación de la corriente eléctrica por la regla de la mano derecha. No te olvides de eso. El campo magnético B, que puedes ver en la figura, se produce a causa de la corriente eléctrica que está circulando en el circuito y tiene el sentido hacia arriba por la regla de la mano derecha.
este campo magnético se va a ir a sumar al campo magnético que ya teníamos inicialmente por la acción del imán. Entonces nos va a salir que nuestro campo magnético se ha incrementado y nuestra corriente se va a incrementar todavía más. Esto no puede ocurrir. ¿Por qué? Porque las leyes de la física son que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se conserva. En este caso, si nosotros pensaríamos que la corriente eléctrica está siguiendo la regla de la mano derecha, estaríamos creando corriente, creando energía. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es analizar si la corriente eléctrica se genera en el otro sentido. De nuevo, tenemos nuestro escenario inicial donde tenemos un flujo magnético 1 y lo vamos incrementando para tener nuestro flujo magnético 2. Si nuestra corriente eléctrica se genera en el otro sentido, nuestro campo magnético inducido va a tener una dirección hacia abajo por la regla de la mano derecha, no te olvides. Tienes que poner tu mano derecha en sentido de la corriente y los dedos son el sentido del campo magnético, como se puede ver en la figura. La flecha amarilla del campo magnético tiene la dirección de nuestros dedos. En ese caso, nuestro campo magnético inducido va a ir a sumarse al campo magnético ya existente que hemos generado a causa del imán. Entonces vamos a tener una resultante muy chiquita, como puedes ver en azul en la figura. El sentido de la corriente inducida es tal que el campo magnético que dicha corriente produce se opone a la variación del flujo que la causó. Es justamente lo que demuestra la ley de Lenz, que como habíamos dicho, la corriente se produce en sentido contrario al campo magnético que la induce. Es por eso que el signo negativo de la fórmula de la ley de Faraday es justamente menos. Como puedes ver en esta figura y en la ecuación, es a causa de esta razón que tenemos el símbolo negativo adelante de la ecuación. Es por el sentido contrario al campo magnético que la induce. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es la ley de la conservación de la energía? Te daré un tiempo para que pienses y revises cuál es la ley de la conservación de la energía. Tiempo. Y la respuesta es, la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. No te olvides de nuestro ejemplo en el cual habíamos dicho que el campo magnético produce una corriente eléctrica que no va en sentido de la mano derecha, no va en el mismo sentido del campo magnético que la induce, va en sentido contrario. Es por eso que como ves en esta imagen, no se pueden sumar los campos magnéticos para que produzcan una corriente todavía más grande. Eso sería crear energía. Esto no puede ocurrir. Ahora vamos a ver aplicaciones en nuestra vida diaria del electromagnetismo, de la inducción electromagnética. La primera aplicación que vamos a ver es un alternador. Como puedes ver aquí en la imagen, un alternador está compuesto por un imán que va en la parte exterior. Como puedes ver, aquí tenemos un imán, ahí está su polo sur y en este lado tenemos su polo norte. Al medio tenemos un tambor metálico que está envuelto en una bobina. La bobina va por fuera del tambor metálico, como puedes ver en la figura, y está rotando a causa de la inducción electromagnética. Este es un alternador porque, como puedes ver en la imagen, la corriente se produce primero en un sentido y luego en el otro, es decir, que alterna la corriente. Esto es muy importante que recordemos porque en las siguientes imágenes vamos a ver cómo es la gráfica de una corriente alterna. La corriente eléctrica, como te había adelantado, puede ser corriente alterna o puede ser corriente directa.
La corriente directa se caracteriza porque solamente tiene un valor en corriente o en voltaje a lo largo del tiempo. En cambio, la corriente alterna, como puedes ver acá, tiene una forma sinusoidal, es decir, que su voltaje, su corriente, va a tener una forma oscilante en el tiempo. En esta imagen, como puedes ver, nosotros con este alternador estamos creando corriente alterna. Es por eso que se llama alternador. Como puedes ver en esa imagen, nosotros tenemos un imán que está girando alrededor de 3 bobinas. Y cada vez que este imán pasa por alguna de las bobinas, va a producir una corriente eléctrica en un sentido o en el otro. Es por eso que se produce la primera cresta que está en color rojo cuando pasa el polo norte y la segunda cresta que está en la parte de abajo en color azul. Ahora vamos con la siguiente pregunta. En nuestras casas, ¿cuál es el tipo de corriente eléctrica que se utiliza? ¿Es la alterna o es la directa? Te daré un tiempo para que pienses en la respuesta. Tiempo. Y la respuesta correcta es alterna. No te olvides que nosotros en nuestras casas tenemos nuestros enchufes. Los enchufes nos dan 220 voltios de corriente, de voltaje. Este voltaje y esta corriente es alterna, es decir, que se produce en forma sinusoidal como la habíamos visto en las anteriores figuras. La corriente alterna es más fácil y más barata de transportar que la corriente directa y puede recorrer largas distancias desde las plantas eléctricas que están normalmente muy alejadas de nuestras ciudades hasta nuestras casas. Sigamos viendo esta aplicación de los generadores de corriente alterna. Como puedes ver acá, nosotros tenemos un imán que tiene un polo norte y un polo sur. Este imán es nuestro inductor. Al medio nosotros tenemos un aro metálico que se llama el inducido. No te olvides que este aro metálico es un alambre, normalmente una bobina, que va a ser el inducido. Tampoco te olvides que en cualquier imán nosotros tenemos un campo magnético que tiene el sentido desde el polo norte hasta el polo sur. Eso ya lo habíamos visto en anteriores clases. No te olvides de la dirección, que es muy importante, recuérdala. Como te había comentado, nosotros tenemos un alambre, el inducido, que está girando dentro de este imán. Eso produce un cambio en el flujo magnético. No te olvides que la ecuación de flujo magnético depende de dos factores. El campo magnético, que en nuestro caso es fijo y estático porque no estamos moviendo el imán, no lo estamos alejando, no estamos haciendo ningún cambio en las dimensiones del imán. Sin embargo, el área, que es el otro factor del flujo magnético, sí lo estamos cambiando al hacerlo girar. Es decir, que cuando nuestro alambre lo hacemos girar, va a cambiar el área transversal que está dentro del imán, por lo tanto vamos a tener un cambio en el flujo magnético. Como puedes ver en la ecuación de ahí arriba, el cambio del flujo magnético va a producir un cambio en el área a causa de que está girando. En esta imagen también puedes ver otra forma de producir un generador. En este caso tenemos un generador de 3 aros metálicos, como puedes ver en la figura. Uno de los aros metálicos tiene un borne de color rosado, el otro tiene amarillo y el otro tiene un borne de color celeste, como puedes ver. Si nosotros conectamos unos alambres en cada borne, vamos a ver cómo se producen esas ondas sinusoidales en cada borne. Como puedes ver también, el área está variando, está siendo variable debido a los ángulos en los cuales el campo magnético está atravesando estos aros. Como puedes ver, en 0 grados tiene un área para cada aro,
en 60, en 90 y así sucesivamente hasta los 360 grados. El área va cambiando para cada uno de estos aros. Ahora veamos la fuerza electromotriz. Como habíamos visto, la fuerza electromotriz va a tener una ecuación que depende del flujo magnético. Si nosotros reemplazamos el flujo magnético por B por A, vamos a tener que la fuerza electromotriz es igual a B, que es el campo magnético, por A, que es el área transversal que la atraviesa, por W, que es la velocidad con la que se mueven los aros dentro de este generador, por el seno de WT, que es justamente la forma sinusoidal que le da a la electricidad, a la corriente alterna. Si tuviéramos N espiras, vamos a tener que nuestra ecuación es la fuerza electromotriz igual a N, que es el número de vueltas, por B, por A, por omega, que es la velocidad de los aros, no te olvides, por el seno de WT. El valor máximo de nuestra fuerza electromotriz va a ser N por B, por A, por W, por omega, porque el seno lo convertimos en 1, que es el valor máximo que puede tener. Para encontrar la corriente que está circulando por nuestra bobina o por nuestro aro metálico dentro de este imán en un generador, tenemos que la corriente es igual al voltaje máximo o la fuerza electromotriz máxima sobre R, que es la resistencia del material del que está compuesta la bobina, es decir, de la resistencia de este alambre. Pregunta: ¿cuál de estas centrales de energía eléctrica no utiliza un alternador como generador de electricidad? ¿Será la solar, la hidroeléctrica o la termoeléctrica? Te daré un muy buen tiempo para que lo pienses y me digas la respuesta correcta. Tiempo. Y la respuesta correcta es la solar. La central de energía eléctrica solar no utiliza un alternador como generador de electricidad, dado que la energía eléctrica producida por un sistema solar produce simplemente corriente directa, no corriente alterna. Como podemos ver en este video, nosotros tenemos un imán que está siendo girado a causa de un chorro de corriente eléctrica. Como puedes ver, si este imán está cerca de cables metálicos, van a empezar a conducir corriente eléctrica. Si nosotros conectamos un foco a este cable, vamos a ver cómo se produce más corriente eléctrica. Si aumentamos el número de vueltas en la bobina, producimos más corriente eléctrica. Y si aumentamos la velocidad del agua, vamos a producir todavía mayor corriente eléctrica debido al cambio del flujo magnético. Ahora vamos con nuestra siguiente aplicación, que son los transformadores. Los transformadores están compuestos por un núcleo metálico, como puedes ver en esta figura, y tiene dos lados, un lado primario y un lado secundario. Como puedes ver en la figura, en el lado primario nosotros agarramos un cable y lo envolvemos en el lado primario del transformador. Le damos una cantidad de vueltas en un sentido. Y los dos bornes de este cable los conectamos a una fuente de corriente eléctrica. En el lado secundario lo mismo. Tenemos una cantidad de vueltas N del lado secundario y lo conectamos la salida al circuito que nosotros queremos utilizar. Como puedes ver en esta figura, nosotros tenemos una cantidad N de vueltas en el lado primario y una cantidad N de vueltas en el lado secundario. Lo más importante que nos tenemos que acordar es que a mayor voltaje, mayor cantidad de vueltas. Y en el secundario lo mismo.
menor voltaje tenemos a menor cantidad de vueltas que tenemos en el lado secundario. La relación entre los voltajes, tanto producidos como inducidos en un transformador, se da por las siguientes ecuaciones. Voltaje en el secundario es igual al número de vueltas en el secundario sobre el número de vueltas en el primario por el voltaje en el primario. La relación de fuerzas electromotrices también es de esta forma. La fuerza electromotriz secundaria sobre la fuerza electromotriz primaria es igual al número de vueltas en el lado secundario sobre el número de vueltas en el lado primario. Y la relación entre potencias se puede dar, como puedes ver, con la siguiente ecuación. La corriente en el primario por el voltaje en el primario es igual a la corriente en el secundario por el voltaje en el secundario. ¿Cómo nosotros transportamos corriente alterna en nuestras ciudades desde nuestras plantas hidroeléctricas hasta nuestras casas? Como puedes ver en esta figura, nosotros tenemos una central generadora que produce una cantidad increíble de corriente eléctrica, de voltaje, de 3 hasta 36 kilovoltios. Es una corriente eléctrica muy alta. Luego nosotros utilizamos un transformador para convertir esta corriente eléctrica de 36 kilovoltios a 100 o 380 kilovoltios, que es normalmente la cantidad de voltaje que se transporta en la red de transporte eléctrica rural o urbana. Es decir, que los cables que normalmente ves cerca de las plantas hidroeléctricas, normalmente muy alejadas de la ciudad, tienen una altísima cantidad de corriente eléctrica, cerca de los 380 kilovoltios. Posteriormente, esta corriente eléctrica es transformada nuevamente con un transformador de 110 a 380 kilovoltios para tener 25 a 132 kilovoltios. Esta red de reparto de 132 kilovoltios ya la tenemos mucho más cerca a nuestras casas. Posteriormente, nuevamente pasa por un ciclo de transformadores para que cuando llegue a clientes industriales podamos tener de 3 a 30 kilovoltios, es decir, que le estamos bajando hasta llegar a 3 kilovoltios para una planta industrial. Y finalmente de 125 a 220 voltios para nuestras casas, con un transformador final. Como puedes ver en la imagen, nosotros hemos utilizado varios transformadores para bajar el voltaje desde 36 kilovoltios, más o menos, hasta 220 voltios, que es lo que utilizamos en nuestras casas. Ahora vamos con la siguiente pregunta. ¿El transformador solo funciona con corriente alterna? ¿Esto será verdadero o falso? Te daré un tiempo para que pienses en la respuesta. Tiempo. Y la respuesta correcta es sí. No te olvides que los transformadores funcionan solamente con corriente alterna. Recuerda que nuestra parte primaria está conectada a una fuente de corriente alterna, por lo tanto induce también una corriente alterna en la parte secundaria. Ahora veamos el siguiente ejercicio. Una bobina formada por 750 espiras circulares de radio de 5 centímetros gira a 500 revoluciones por minuto. En el interior de un campo magnético de 5 por 10 a la menos 3 teslas. Si la bobina se conecta a un foco cuya resistencia es de 30 ohmios, ¿cuál es la máxima intensidad de corriente que pasa por ella? Ahora veamos cómo se resuelve el siguiente ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es tomar nuestros datos. Nuestros datos son N es igual a 750 vueltas, R, que es el radio de la bobina, es 5 centímetros. La velocidad angular con la que gira esta bobina es 500 revoluciones por minuto. Y la resistencia de esta bobina es de 30 ohmios.
la resistencia del foco al cual vamos a conectar. Entonces lo primero que tenemos que hacer es calcular el área de la bobina. El área está dado por pi por radio al cuadrado. Reemplazamos nuestro radio convirtiéndolo a metros, no te olvides eso. Entonces nos va a dar pi por 5 sobre 100 convertido a metros al cuadrado. Operando esto nos va a salir 7.85 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Ese es el área de nuestra bobina. Luego vamos a utilizar la ecuación de las revoluciones por minuto, de la velocidad angular. Lo primero que tenemos que hacer es convertir estas 500 revoluciones por minuto a radianes. Para eso vamos a utilizar este factor de conversión de 2pi sobre 60. 2pi radianes es 60 revoluciones por minuto. Esto nos va a dar 52.36 radianes por segundo. Luego tenemos que reemplazar nuestros datos y los valores que hemos encontrado en nuestra ecuación de la fuerza electromotriz máxima. Es igual a N por B por A por la velocidad angular. Esto nos va a dar 750 por 5 por 10 a la menos 3 por 7.85 por 10 a la menos 3 por 52.36. Esto nos da un valor de 1.54 voltios. Es decir, estamos produciendo 1.54 voltios en nuestra bobina. Si esto está conectado a un foco de resistencia R de 30 ohmios, para encontrar la corriente eléctrica tenemos que utilizar esta ecuación. La corriente eléctrica es igual a la fuerza electromotriz o el voltaje dividido entre R. Reemplazando valores tenemos que es 1.54 voltios entre 30 ohmios, que es la resistencia del foco, es igual a 51.33 por 10 a la menos 3 amperios, que es lo mismo a 51.33 miliamperios. Para terminar este capítulo, nosotros vamos a ver qué es la síntesis de Maxwell. Maxwell fue un científico, un físico matemático escocés, muy famoso por realizar ecuaciones que relacionaban el campo magnético con el campo eléctrico. Las 4 ecuaciones de la síntesis de Maxwell relacionaron el campo magnético con el campo eléctrico. Y a la conclusión que llegó Maxwell es que todas las ondas electromagnéticas, como puedes ver en la figura, se propagan con un campo magnético azul y un campo eléctrico rojo que son perpendiculares y tienen forma sinusoidal, es decir, son ondas. Como puedes verlas en la síntesis de Maxwell, todas las ondas electromagnéticas se propagan en forma sinusoidal, es decir, tienen una frecuencia. Esto es muy importante que lo recuerdes porque todos los colores, las ondas infrarrojas, rayos X, todas ellas se caracterizan por ser ondas electromagnéticas que tienen una frecuencia y se propagan en forma de campo magnético y campo eléctrico perpendicular, como lo había visto Maxwell. Como puedes ver acá, tenemos algunos colores que se propagan, unas ondas que se propagan en diferentes frecuencias. Bueno chicos, hemos llegado al final de esta clase. Hoy aprendimos en qué sentido se genera la corriente eléctrica inducida, qué son los transformadores y qué es la síntesis de Maxwell. No se olviden practicar mucho los ejercicios y estudiar mucho porque las siguientes clases van a ser súper importantes. Vamos a tratar temas súper importantes como la teoría de la relatividad. Así que estudia mucho y nos vemos la siguiente clase. Adiós.